Bueno, hoy toca la agricultura alrededor de los años 1970, más o menos, arriba, 5 años o 10 años arriba o abajo, en España. En esa época, el tema agrícola era a través de la utilización de animales, y digo animales que pueden ser burros, mulos, caballos. Lo primero que se hacía, imaginaros que voy a hacer desde la siembra, voy a dibujar detalles desde la siembra hasta la trilla, pasando por la recolecta de la siembra, que podía ser de trigo, de cebada, más o menos. Bueno, imaginaros que tenemos un campo, en primer lugar, tenemos aquí un campo, y aquí lo que utilizamos son en primer lugar lo que vamos a hacer es labrar el campo utilizando unos arados, más o menos de estas características, que se denominan en esa época giratoria. La mitad está metida dentro y la otra mitad es la que está por fuera. Más o menos podría ser esto. Para que os hagáis una idea, voy a hacerlo aquí más grande. Esto va dando vueltas en un giro y entonces depende hacia dónde queremos llevar la tierra, lo giramos hacia un lado o hacia otro, ¿vale? Bueno, pues entonces lo primero que haríamos sería lo de labrar el campo. Labrar el campo, que aquí pues habría una caballería que iría atada más o menos así, para que tengáis una idea, que podría ser un mulo, podría ser un caballo. Esto podría ser más bien un burro, por el tema de las orejas, que normalmente los burros tienen las orejas bastante grandes. Y va más o menos atado aquí, lo que es el arado hacia los dos lados. Y el hombre que iba detrás, pues iría en esta posición más o menos. Iría sujetando con la mano el arado y así iría labrando, en primer lugar iría labrando el campo. Esto sería la primera operación, para labrar el campo. Bueno, una vez tenemos labrado el campo, pues entonces va creciendo el campo, o sea, va creciendo lo que es de momento primero vamos a sembrarlo, pues en esa época pues llevaban como una especie de recogido la parte de la espalda y aquí llevaban una especie de aquí, iban sembrando, iban soltando la mies, iban soltando los granos, una especie de capazo que llevarían aquí. El sembrador pues iría soltando, iría tirando, iría sembrando de semillas todo el campo, ¿vale? Van sembrando de un lado pues hacia otro y se van desplazando de un sitio para otro hasta que queda todo sembrado. Esto sería, digamos, ya la siembra. Una vez teníamos la siembra, entonces se recogía lo que cuando ya empezaba a tener las espigas más o menos, para una de este tamaño, serían espigas que podrían ser de trigo, de cebada, como os he dicho antes. Y lo que hace el agricultor, o bien lleva una hoz, que una hoz sería esto, una hoz podría ser esto, esto es la zona de madera y esto sería la metálica. Y con esta hoz
irían cortando a ras de tierra casi, sería un poco así, a ras de tierra, iría cortando el agricultor, iría un poco así, para que tengáis una idea, dándole vueltas, girando hacia uno hacia otro, iría tirando lo que está cortado, lo iría depositando hacia un lado, iría cortando todo lo que es la parte de lo que es todo lo del trigo, digamos, por la parte de abajo, desde la paja de la parte de abajo. Bueno, después también hay otra forma que era la guadaña, que la guadaña podía ser esto. La guadaña era esto más o menos, así tendría, era larga así, y aquí tendría una especie de, esto sería la parte del mango de la guadaña, y iría cogiendo con las dos manos, desde aquí, va cogiendo y entonces le va dando. Bueno, esto la guadaña, pues esto sería ya más a la parte ya más, el agricultor no tendría que bajarse tanto como con la hoz, porque iría más de pie. Y llevaría esto. Llevaría esto así, más o menos, pues esto vendría a dar la vuelta así. Y iría dando la vuelta en esta posición, iría cortando de la misma manera también que irían cayendo hacia un lado todo lo que es lo que va cortando, ¿vale? Esto por un lado. Ahora vendría lo que es la trilla, porque esto hay que recogerlo con fajos, que se llaman, que podría ser en esta posición, que se atan. Para que tengáis una idea de cómo era, las espigas, uno hacia otro, y aquí se ata con el cejo, que se llama, con una cuerda, y serían los fajos, ¿vale? Una vez tenemos los fajos, con los animales, pues los se llevarían a la era, que se llama, que los utilizaríamos en esta posición. Imaginaros que desde siempre los animales no han estado al servicio del hombre, por supuesto. Ahora ya pues tienen una ventaja, que los pobres han estado durante muchos años ayudando al hombre. Esto sería, por ejemplo, lo de un caballo, o sea, o lo de un burro. Así de frente, y aquí irían los fajos, que los colgaríamos en los laterales, ¿vale? Lo hago esto para que tengáis una idea de cómo quedaría. O sea, quedaría el animal, quedaría así de frente, tirándome hacia mí, y iríamos cargando los fajos en los laterales, ¿vale? Bueno, una vez tenemos esto, pues ya sería el tema de la trilla. ¿Qué ocurre con la trilla? Bueno, pues la trilla es, imaginaros que tenemos una especie de era, que se llama, una especie de, una superficie plana, horizontal, de tierra, y en ella pues vamos tirando todo lo que es los fajos que hemos tenido, los vamos extendiendo por toda la era, todo alrededor de la era, ¿vale? Los vamos tirando. Esto se solía hacer a mediodía, que es cuando se corta mejor la mies, que se llama. La paja se corta mucho mejor. ¿Por qué? Porque hace calor y se corta mucho mejor. Bueno, aquí tendríamos esto en la era, y con caballerías también, que es lo que os decía, que nos ha ayudado siempre durante miles de años. Pues entonces lo que haríamos sería
pues haríamos una especie de trillo. Esto sería un caballo, normalmente eran eran dos, los ataban en dos, y aquí hacíamos el trillo que se llamaba, que llevaba unas cuchillas en la parte de abajo, y esto era lo que cortaba la paja al dar vueltas, ¿vale? Y aquí estaba el señor, que bien iba sentado, había veces que iba sentado en una silla, que había sillas en trillos también, o bien de pie, y iba controlando lo que es las caballerías con una cuerda y con una vara que normalmente también les daban a los pobres porque tenían que dar vueltas sin parar continuamente. Y van dando vueltas a la era en esta posición, van dando vueltas hasta que ya se está prácticamente recortado todo. Una vez se haya trillado, que se llamaba, entonces se tenía que ventar que se llamaba a lo que es separar el trío de la paja. ¿Qué es lo que pasaba entonces? Pues que cuando hacía aire, tiraban arriba con una especie de pinza o horca de esta, así más o menos, que era así, de madera, que tenía estas puntas, y el agricultor, normalmente con el sombrero porque siempre hacía mucho calor, pues tiraba hacia arriba lo que es la paja, tiraba todo así, lo que es la paja y el trío, que lo iba tirando de aquí del suelo, caera, y lo iba separando. Entonces al hacer aire, pero hacía normalmente cuando se hacía viento, pues entonces ¿qué es lo que pasaba? Que el grano quedaba a un lado, se iba amontonando a un lado de la era, el grano, y la paja quedaba en otro. Y así iban separando lo que es el trigo de la paja. Y con esto ya finalizo este tema que se hacía con caballerías y sobre la época de 1970. ¿Vale? Otro día haremos otro día que es más avanzado, que es cuando ya llega el tema de la cosechadora. Entonces todas estas operaciones lo hacían en general todas con la cosechadora. ¿Vale? Con esto hemos terminado el tema de lo que es alrededor de 1970.